me bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él es mi premio y yo su porción. Su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos Hola de nuevo, hermanos y amigos. Siguiendo con la serie Que nadie nos engañe, en esta ocasión vamos a hablar de los ficcionarios. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y como ya les he comentado en algunas otras ocasiones, es un agradecer a Dios el tener la oportunidad de adentrarnos en su palabra, de adentrarnos realmente y sentir ese contacto con Dios que nos permita tener una verdadera experiencia
y una verdadera sabiduría de parte de Dios, y así estar preparados, como dice su palabra, para toda buena obra, es decir, para todo acto que refleje un verdadero amor, un verdadero sentido de agradecimiento y de alabanza hacia Dios en nuestro actuar, en nuestro proceder, en todo nuestro ser. Porque al tener un contacto con Dios no solamente significa el tener un espacio en nuestra vida cotidiana para leer la palabra o para asistir a algún evento como lo es un culto de alabanza o un estudio de la palabra, sino un verdadero crecimiento espiritual individual que refleje esa enseñanza, que realmente lo que estamos escuchando, lo que estamos estudiando, está convirtiéndose en una realidad en nuestra vida. Y en esta ocasión vamos a hablar de las cartas a Timoteo que el apóstol tuvo a bien enviar, y que por la voluntad de Dios hasta nuestros días han llegado esas cartas para impartirnos sabiduría y enseñanza que nos alientan a seguir buscando a Dios día a día. Y en esta ocasión, hablando de los ficcionarios, hablando de personas que tendrán en su corazón ese deseo de obtener y ese deseo de saberse escuchados, tratando de argumentar su enseñanza con una supuesta relación con Dios, pero que conforme vayamos viendo este estudio, esta reflexión, vamos a poder notar que lo que hace no es apegado a lo que dice Dios en su palabra. Y dice en 2 Timoteo 4, el versículos 3 y 4, que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es a ficciones, a cuentos, relatos que no tendrán nada que ver con la verdadera enseñanza de Dios. Y esto sucede porque en la humanidad hay mucho rechazo hacia Dios y hacia todo lo que Dios ordena y enseña en su palabra. Entonces cuando se acerca un líder, cuando empieza a tener popularidad un líder, y las cosas que habla, las cosas que dice, se apegan mucho al proceder de la humanidad, de la sociedad, a lo que está aconteciendo, a lo que se está sometiendo la sociedad. Esto es a muchas banalidades, a muchas ideologías. Cuando la enseñanza de un líder se apega a lo que ya se está viendo en la sociedad, pues obtiene muchos oídos, ¿no? Muchos son atraídos por ese tipo de mensajes. Entonces cuando dice la palabra teniendo comezón de oír, esto es cuando alguien no quiere escuchar la verdad de Dios, esa comezón de oír se refiere a ese rechazo, a esa experiencia que una vez que son confrontados con la verdadera enseñanza de Dios, esto le causa irritación, le causa rechazo y le causa un malestar que los aparta. Y cuando viene un falso maestro, un falso profeta y movido por sus propios deseos pecaminosos, por sus propios deseos de tener una experiencia beneficiosa, que beneficie a su propio ser, y que no le
confronte con su estado de maldad, pues van a obtener muchos seguidores, y muchos de los que están rechazando la verdadera enseñanza de Dios, pues van a caer como anillo al dedo a ese tipo de enseñanza. Y así sucedía en tiempos del apóstol, cuando le hace referencia a esto a Timoteo. Entonces, esos líderes que mediante fábulas, mediante ficciones, construyeron un mensaje que con el tiempo apagaba el discernimiento. Sí, al escuchar muchas conversaciones, al escuchar muchos argumentos que cuadraban con la manera de vivir, con la manera de actuar, con el proceder de la gente en aquel tiempo, pues no se detenían a tener un discernimiento, a tener una evaluación, una crítica a su propio ser y a su propio proceder. Entonces, cuando pasa lo mismo en nuestro tiempo, esto es, vienen líderes y empiezan a hablar y a compartir muchas cosas que no tienen nada que ver con el verdadero carácter de Dios, sino que acomodan el mensaje a una ideología o a un modo de pensar que está haciendo que la sociedad, que las masas se muevan con ese modo de pensar. Pues los líderes no tienen ningún tipo de problema. Estas enseñanzas, esos falsos profetas, estos falsos maestros, lo único que hacen es acomodar su mensaje a lo que ya se está tratando y se está compartiendo en el resto de la sociedad. Entonces viene una iglesia y trae el mismo mensaje que la sociedad está escuchando y que la sociedad está procurando, pues obviamente no va a tener ningún tipo de rechazo, sino que al contrario, más y más gente va a decir, en este lugar están hablando y están siendo coherentes con lo que la sociedad está exigiendo, con lo que la sociedad está promoviendo. Entonces no hay un verdadero encuentro con Dios, no hay una verdadera conversión, porque lo que hablan estos líderes, estos ficcionarios, no proviene de Dios, sino proviene de sus propios apetitos, proviene de su propio proceder. Entonces, al apagar el discernimiento, al apagar el verdadero sentido de búsqueda de la verdad, pues muchos se apartan de la verdad, muchos se apartan de buscar y procurar un verdadero encuentro con Dios, porque algunos creen que realmente están encontrando a Dios en ese tipo de enseñanza, en ese tipo de fábulas, de ficciones, de mensajes que no traen más que una careta de mensaje espiritual, pero que en realidad lo que están haciendo es apagar el verdadero sentir de buscar a Dios y conformarse con un mensaje superficial, con un mensaje que desvía aún más a las personas de un encuentro real con Dios. Pero el apóstol habla y exhorta específicamente de que no se enseñen ese tipo de doctrinas y que no se presten atención a esas fábulas que dicen en 1 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora.
esta instrucción, esta exhortación que hacía el apóstol en su momento era precisamente por lo mismo de cómo los apóstoles en su momento estaban trayendo el verdadero mensaje, el verdadero evangelio, pero había muchos otros falsos maestros que se levantaban y mediante un actuar engañoso, pues también acarreaban a muchas personas, que muchos teniendo una intención de buscar a Dios, pues se veían envueltos en este tipo de problemas. Y no era solamente el caso de la sociedad en aquel tiempo, sino que aún hoy pasa exactamente lo mismo. Muchas personas están buscando realmente a Dios, muchas personas están queriendo tener un encuentro real con Dios porque se les está compartiendo o porque tienen una necesidad física, una necesidad espiritual, una necesidad de salud, y están siendo movidos a buscar una respuesta en Dios, pero se topan con ese tipo de mensajes fantásticos, con ese tipo de mensajes que endulzan la enseñanza y la maquillan para obtener un beneficio superficial, y no están siendo confrontados con el Evangelio de Dios, no están siendo llevados a la persona de Cristo, sino están siendo llevados a admirar al líder, admirar al que está trayendo ese mensaje y enfocarse solamente en eso, en decir: estoy escuchando este mensaje y este líder está hablando realmente como las cosas que yo quiero escuchar, por lo tanto no tengo a dónde ir, porque aquí ya me siento bien, aquí ya siento que lo que tenía de problemas en mi vida pues están siendo solucionados por este encuentro que he tenido con Dios, pero el mensaje no es de Dios y la respuesta es superficial, y a la larga, a un mediano o largo plazo, las personas vuelven a caer en situaciones adversas, y muchas veces, cuando creen que habían obtenido la respuesta de Dios y al ver que su situación volvió a lo mismo o aún empeoró, pues obviamente lo que van a hacer es culpar a Dios. Decir: bueno, si yo estuve en ese lugar, si yo escuché ese mensaje, si yo participé de lo que se estaba hablando ahí de manera económica o de prestar algún servicio, algún trabajo en estos lugares, y ahora Dios cómo me está pagando, trayéndome a mí más mal del que yo tenía cuando le empecé a buscar. Entonces pues no quiero esa relación con Dios, porque me está trayendo mucho mayores problemas. Cuando alguien realmente conoce a Dios, cuando alguien realmente se tiene un encuentro con Dios, aun cuando vengan situaciones adversas, aun cuando vengan situaciones contrarias a un bienestar, a un estado de tranquilidad, pues la persona que conoce a Dios sabe que en medio de cualquier situación, de cualquier adversidad, de cualquiera de las cosas que estén pasando, pues hay una paz real en Dios, porque sabemos que todas las cosas que suceden de alguna u otra manera son para bien, porque traen una edificación, porque traen una confirmación de que Dios está con nosotros, y que en medio de cualquier situación, de cualquier adversidad, Dios está siendo el que conduce nuestra vida.
qué? Porque hay una transformación, una verdadera entrega a Dios, en la cual las cosas que hacíamos con anterioridad, es decir, todo lo que queríamos solucionar por medio de nuestras fuerzas, por medio de nuestra capacidad humana, pues ahora son entregadas a Dios. Y decir, Señor, sabemos que estoy en medio de este problema, pero confío en tu voluntad, confío en tu misericordia, en tu bondad y en tu poder, y sé que algo quieres enseñarme, y sé que no voy a estar en esta situación todo el tiempo, sino que una vez que haya en mí una transformación, pues voy a salir del problema, o voy a obtener una respuesta, o voy a tener una salida a las circunstancias en las que estoy ahora sometido. Entonces, pero estas personas, estos líderes que traen enseñanza ficticia, pues obviamente entregan una solución del mismo modo, una solución ficticia, y cuando la persona se da cuenta, pues vienen problemas aún peores. 1 Timoteo 4:7 nos exhorta a desechar esas fábulas profanas, a desechar esas fábulas, esas enseñanzas engañosas que encubiertamente traen un distanciamiento del verdadero actuar, de la verdadera enseñanza de parte de Dios. También en Tito 3 dice, palabra fiel es esta, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Pues cuando la persona realmente está buscando a Dios y le ha encontrado en iglesias que realmente son lugares en las que se alaba y se habla de Dios, que se predica al Dios bíblico, que se predica del Evangelio de Jesucristo, lo único que va a querer es un actuar bueno, bondadoso, piadoso. Es decir, que más y más personas conozcan a ese Dios real. Y lo que van a evitar, pues van a ser los mensajes ficticios o los mensajes engañosos que traen estas personas, que muchos de ellos están sustentados falsamente con solamente mencionar a la persona de Jesucristo, o con mencionar pasajes de la Escritura, o incluso mencionar personajes de la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, o de personas que tuvieron un lugar especial en la historia de la Biblia, y con base a estos personajes pues llevar su mensaje. Entonces lo maquillan como un mensaje de parte de Dios, pero no lo es. Entonces el apóstol exhorta, y es un llamado a evitar, a desechar todo ese tipo de palabrerías, de conversaciones necias, de discusiones que no llevan a ningún lugar. De igual manera, en Hebreos 13 dice que no nos dejemos llevar por ese tipo de doctrinas diversas y extrañas, sino que nos aferremos y nos concentremos en la gracia de Dios, y que nuestro corazón esté lleno y esté afirmado de la gracia de Dios. Entonces es necesario, para que no nos engañen estas personas que traen estos mensajes ficticios, estos mensajes maquillados, estos mensajes que apagan el discernimiento, que apagan el verdadero pensar, el verdadero buscar a Dios en conocer. Entonces, el verdadero conocimiento de Dios nos va a ayudar a no tener ese tipo de disyuntiva
de saber a quién vamos a escuchar y a quién no, sino que nuestro corazón va a estar lleno de ese conocimiento de Dios, y va a evitar que cualquier tipo de ficción, que cualquier tipo de mensaje extraño se interne en nuestro corazón y en nuestra mente. Igualmente en 1 Timoteo 6 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. También hay muchas personas que le dan carácter de científico a muchas ideologías que realmente no lo son. Podemos estar agradecidos porque el avance científico ha sido mucho, y gracias a la ciencia, gracias a esos grandes pensadores, a esos grandes investigadores, pues tenemos muchas cosas hoy en día que nos ayudan al bienestar. Que el avance científico en la medicina, en la tecnología, muchas cosas que antes carecía la sociedad, hoy podemos dar gracias y decir que mediante esos científicos, pues la vida ha sido traída a un bienestar. Pero muchas de las ideologías le adjudican un carácter de científico, pero no lo son. Y cuando líderes hablan y comparten un mensaje, desvían a la gente de la fe, desvían a la gente del verdadero contacto con Dios, y los llevan a ese tipo de mensajes que lo único que procuran es sustraer todo lo que en su momento la persona ha obtenido, solo por beneficiar a unos cuantos, solo por beneficiar a unos cuantos líderes que no tienen más que mencionar palabras, mencionar mensajes que lleven a las personas a ese adormecimiento, lleven a las personas a ese estado de falsa paz, de falsa esperanza, pero que a la larga les traen y les acarrean mucho mayor problemática que un estado anterior. Y de igual manera en 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo 16, también dice el apóstol: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Vean ustedes cómo está hoy en día la sociedad, en la cual cada quien está jalando hacia su lado. Entonces unos dicen, no, que la verdad es esta, y otros dicen, no, la verdad es esta otra, y muchos dicen, sí, la verdad es esta y también es esta. Cada quien tiene su verdad. Entonces, a lo que conducen es a un estado de confusión, en el cual dicen, bueno, si esa es tu verdad, yo respeto tu verdad, pero yo tengo la mía. Entonces cada quien está en un estatus de comodidad, porque pues cada quien tiene su verdad. Entonces, como cada quien tiene su verdad, pues cada quien está bien. No tienen que buscar a Dios, no tienen que buscar nada fuera de sí mismos y de lo que han obtenido, de los recursos que tienen, de la solvencia que tienen, y con eso es suficiente. Si alguien atenta contra esa estructura que tú ya tienes, esa es la persona que está mal. Entonces, cuando viene un verdadero líder, un verdadero predicador de la verdad de Dios, del Evangelio, y te dice, estás mal porque estás actuando de tal o tal manera, y ves que el mensaje que te está dando involucra que tu estado actual de vivir, tu carácter, tu personalidad, y cómo te conduces y cómo te mueves y cómo eres para con los demás, que solamente estás procurando tener para ti, y acumular y tener, y no importarte
los demás o tener un gesto de bondad, pero en tu corazón solo es hacia mí, hacia lo que yo quiero, hacia lo que yo pretendo ser y obtener en la vida. Y viene este predicador y te dice: no, cuidado con lo que estás haciendo, porque estás acumulando riquezas vanas y no estás buscando a Dios, y no estás encontrando realmente a Dios, sino que estás encontrando la idolatría de un bien económico o de un bienestar en un marco social. Y es cuando la Biblia menciona como comezón de oír, de decir: no puedo prestar atención a esto porque me conduce a desechar mi actual manera de vivir. Pero en Cristo Jesús, cuando el mensaje está centrado en la persona de Jesús y en lo que Él hizo, vamos a obtener y tener un verdadero conocimiento de lo que es Dios, y un verdadero conocimiento y una verdadera actitud con respecto a lo que nosotros tenemos, de tal manera que para nosotros no va a ser difícil ser bondadosos, para nosotros no va a ser difícil actuar con piedad, con bondad, con igualdad hacia las demás personas. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente en Dios va a tener como prioridad su relación con Dios, su crecimiento espiritual, y todo lo que está alrededor van a ser recursos que ayuden a esa relación con Dios. Entonces, cualquier mensaje extraño que venga y no se parezca a lo que nosotros ya conocemos de Dios, no va a hacernos ningún daño. Pero para esto debemos tener una verdadera comunión con Dios y un verdadero conocimiento de Dios, para que estas ficciones, para que estos mensajes extraños no puedan hacernos ningún tipo de daño y no puedan tener una cabida en nuestra vida, sino que todo lo que hagamos, como dice la palabra de Dios, todo lo que hagamos sea como para Dios, que todo nuestro proceder, todo lo que estamos obteniendo por nuestro trabajo, todo nuestro actuar para con la sociedad, sea en agradecimiento a Dios, en agradecimiento de ese verdadero conocimiento de Dios, y que nada de lo que se manifiesta en la sociedad y que es contrario a la verdad de Dios pueda tener éxito en nuestra vida. Un verdadero creyente en Dios no podrá ningún tipo de mensaje ficticio, ningún tipo de mensaje extraño movernos de nuestra relación con Dios. Entonces, el llamado en esta reflexión, hermanos y amigos, es no prestar atención, apartarnos de esas fábulas, apartarnos de esos mensajes ficticios que están maquillados como un mensaje de parte de Dios, pero que en realidad no lo es. Y mediante estos elementos de saber quién es Dios, de conocer el Evangelio de Dios, vamos a poder discernir y vamos a poder conocer si un mensaje es verdadero o si un mensaje es falso. Así que estemos atentos y que no nos engañen. Que el Señor les bendiga.